Estamos ya para esto con Antonia Santos, quien nos ayuda en el análisis político. ¿Cómo estás, Antonia? Bienvenida a tu matinal, a tu conexión matinal. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Antonia. ¿Cómo viste la cuenta pública ayer? ¿Qué te pareció? Bueno, estuvimos hablando en la previa, ¿no? Claro. Que me pareció que fue más contundente de lo que inicialmente pensábamos, ¿no? Y sobre todo cuando estuvimos hablando que había muy pocos días de la instalación del gobierno. Fue larga, fue extensa, fue, creo, también exhaustiva, como fue desgranando los distintos temas y más allá que se estén de acuerdo o no con las medidas. Bueno, es una cuenta pública para tener en cuenta, ¿no? Creo también que tuvo algo de especial a la hora de que tuvo dos partes, ¿no? Una primera, como en algún momento se podía intuir que iba dirigida fundamentalmente a los otros poderes del Estado y fundamentalmente al Poder Legislativo, donde es necesario establecer puentes y acuerdos para poder seguir adelante con las transformaciones que propone el Ejecutivo. Y luego lo que fue esa comunicación nocturna en un horario donde ya las personas están de vuelta en su casa, ¿no? Y donde se dirige de una forma más, con mayor cercanía, con mayor empatía, más a los ciudadanos y a las ciudadanas. No cabe duda que permite hacer un análisis favorable, ¿no? Como decía antes, más allá del acuerdo o no que se tengan con las medidas que se proponen, sí hubo un acercamiento importante hacia la ciudadanía, ¿no? Antonia, tres puntos que me llaman la atención en este minuto. No sé cuál es tu opinión y por eso quisiera preguntarte. Primero, él va a requerir todo el apoyo, como tú lo decías, legislativo, ¿verdad? Porque por más que él lo dijera ayer y fuese cercano y todo lo demás, requiere el apoyo del Congreso. Segundo, ¿cómo se va a financiar? Ponte en el caso que sí se logran todos estos acuerdos y el Congreso le va dando el vamos a todo lo que él propone o le va haciendo algunos cambios, pero se logra. ¿Cómo se financia? Y tercero, ¿qué te parece esta estrategia comunicacional de lanzar en la noche una cadena nacional con el resumen? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, los especialistas en comunicación sois vosotros, ¿no? Claro. Y evidentemente hay distintas lecturas. Pero a mí me parece bien que se salga fuera de lo que es ese espacio del Congreso, que es un espacio institucional, normativo, de representación, etcétera, y que después, porque lo que hizo por la noche fue un resumen donde se dirige a la ciudadanía y les dice: necesito que me ayuden, necesito que compartamos esperanzas, ¿no? Una puesta en escena también muy cuidada. Yo creo que nunca vimos al fondo en la moneda una imagen de Gabriela Mistral. Exacto. Que me parece que es muy simbólica, ¿no? Sí. Por tanto, yo creo que hubo una muy buena puesta en escena y una muy buena comunicación. ¿Cómo se financia? Bueno, ya de alguna forma nos lo dijeron, ¿no? Tiene que haber un gasto fiscal importante, por tanto, ese gasto es posible si las arcas públicas tienen un mayor ingreso, ¿no? El gasto que fijaron para este primer año se sitúa en torno al 4 punto y algo del Producto Interno Bruto. Estamos hablando algo así de algo más de 3.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, es un gasto importante. Creo también que se arriesga, cuando digo se arriesga, en función de lo que dice su programa y en función también del momento político, se arriesga con dos reformas al menos que son muy importantes y que tienen que ver con derechos sociales. Y que además creo que ese arriesgarse conecta muy bien con lo que va a proponer la nueva Constitución, independientemente de que se apruebe o no se apruebe. El área de salud y el área de pensiones, cómo intervenir, cómo mejorarla, cómo ser más equitativa, mejorar esa redistribución de lo que son esos recursos y esos derechos, me parece que es una apuesta importante. Él fue un presidente que fue votado porque en este país se querían cambios sociales, porque había una demanda por derechos sociales.
Y además creo que hace un planteamiento no desde una radicalidad de la propuesta, sino de un tránsito negociado, conversado con las distintas fuerzas políticas. Creo que eso habla de prudencia y de moderación. Efectivamente, hay no un aumento del gasto fiscal, sino que sí se establece cuál es ese gasto que va a suponer dentro de los recursos que tiene el Estado. Bien. Oye, pero mira, Antonia, yo entiendo todo lo que tú me estás diciendo y se va a aumentar el gasto del PIB, ¿verdad? Sin embargo, todo lo que él propone no será bastante más de lo que se va a poder gastar. Por ejemplo, si yo digo, mire, me voy a comprar un auto nuevo, entonces ya no voy a usar mi crédito de 100.000, voy a usar mi crédito de 500.000. Claro, pero ¿y si no me da en el medio de la situación? ¿Cómo se suple eso? Y lo otro, Antonia, todas estas reformas, incluso la tributaria, que digamos es la que él está proponiendo para poder pagar las reformas sociales, también tienen que ser aprobadas por el Congreso. Si el Congreso no aprueba la tributaria, ¿se supone que las 78 cosas quedarían para atrás o cómo? Pues efectivamente está condicionado a lo que fue la reforma tributaria. Claro. Ya tuvimos una reforma tributaria que fue frustrada en Chile, que fue la reforma tributaria que intentó la presidenta Bachelet. Claro. Y que es distinto cómo ingresa la propuesta al Congreso y cómo sale, ¿no? Y en ese intervalo de lo que se propone y lo que resulta, pues efectivamente se puede desvirtuar lo que inicialmente se pretende, ¿no? Bueno, la reforma tributaria va a ir, necesariamente tiene que ir porque condiciona todo lo que tiene que ver con estas medidas o estas intervenciones o esta política social que se quiere implementar en el país, ¿no? Está altamente condicionada, pero también tenemos que ser, no sé si prudentes o tenemos que ser justos en lo que decimos y cómo lo decimos, claro, ¿no? En todas las cuentas públicas se suele prometer más de lo que se cumple, pero las cuentas públicas nos hablan también de la voluntad política que hay en el querer hacer. La diferencia es entre lo que se quiere y lo que se puede. Y efectivamente lo que vamos a ver aquí en el próximo año es esa relación entre el querer y el poder, ¿no? Claro. Antonia, bueno, ayer conversábamos justamente antes de que fuera la cuenta pública, de que esta podría ser tanto una oportunidad como también una falencia, poder verla para el gobierno, el presidente Boric. A tu juicio, en este minuto, ¿esa oportunidad fue bien ocupada o no en términos políticos y de relaciones con sus pares y con la oposición también? Yo creo que sí. Y creo también que más allá de las diferencias, de las visiones, de las interpretaciones que hay, yo escuché con mucha atención las críticas que le hacía, porque claro, escuchar a los que son sus partidarios pues tiene poco interés, diría yo, ¿no? Pero claro, yo me puse a escuchar con detenimiento lo que decían los integrantes de la oposición, los representantes políticos de la oposición, y verdaderamente se fijaban en cosas muy pequeñas, no iban al fondo de la política pública, no iban al fondo de la propuesta. Este país, esa frase que tanto enarbola el presidente de que no podemos hacer una tabla rasa, ¿no? De que no vimos lo que venía y ahora no sabemos lo que hacer, como una forma de pasar la página. Él es producto de una situación de crisis en este país y tiene que responder precisamente a esa situación. Yo creo lo que está haciendo. Creo en este sentido que cumplió con estas expectativas. Se le criticaba mucho su juventud, se le criticaba la falta de experiencia. No cabe duda que dar una cuenta pública es complejo y sobre todo cuando se tiene poco tiempo en el poder como jefe de Estado, y yo creo que dejó bien situado a lo que era el gobierno, ¿no? Y por lo menos la prensa que yo he leído, tanto nacional como internacional, alaban esa capacidad de comunicación que tiene, ¿no? Más allá de lo que es el contenido de lo que transmite, ¿no? Sí, Antonia, estamos atentos a lo que tú nos estás comentando. Más. Vamos a seguir conversando con Antonia en unos minutos, pero este discurso que dio por la noche
fue inédito. Nadie se esperaba que fuera una cadena nacional después de una cuenta pública. Primera vez, por lo menos, de lo que tenemos registro en la historia de nuestro país, donde, justamente lo decía Antonio, se ve un presidente mucho más relajado y dirigiéndose a la ciudadanía en sí. Quizás al chileno común y corriente, al chileno que espera y que tiene esperanza en este gobierno. Veamos parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric y lo comentamos a la vuelta, mire. Y hay mucho más que estamos haciendo. Pueden revisar todas las medidas que estamos tomando para enfrentar la delincuencia que detallé en nuestra cuenta pública de la mañana en gov.cl. Compatriotas, en materia económica vamos a dar los pasos necesarios hacia un nuevo modelo de desarrollo que implique un crecimiento inclusivo, sustentable y ecológico. Un Estado emprendedor que apoye activamente a las pymes, garantice el trabajo decente reduciendo la jornada laboral a 40 horas, que promueva el diálogo social, que traspase competencias a las regiones y que no dé espacio alguno al abuso de poder. Dentro de este nuevo modelo de desarrollo enviaremos prontamente la ley que crea la empresa estatal del litio. Así como Codelco aporta millones de dólares al fisco, queremos que esta nueva empresa contribuya a mejorar el bienestar de toda la población del país. En materia de conectividad, lanzaremos un ambicioso plan de recuperación de los trenes a lo largo del país, que sabemos es una buena noticia, porque incluye el inicio de la conexión ferroviaria entre Santiago y Valparaíso y entre Chillán y Concepción, entre otros muchos tramos, obras que permitirán trayectos más seguros y sustentables. Los trenes, compatriotas, no son solo nostalgia del pasado. Los trenes conectan, los trenes son velocidad, son ecología, son comunidad. Los trenes son futuro. Por eso hoy desde el gobierno nos unimos a millones y decimos: trenes para Chile. Estas son solo algunas de las medidas que estamos comenzando a implementar. Quiero que sepan que seguiremos trabajando a diario por cumplir nuestro programa y por garantizar que este proceso de cambios que hemos iniciado vaya en directa mejora de la vida de ustedes, porque es a ustedes a quienes nos debemos. Quiero terminar agradeciéndole especialmente a los niños y a las niñas, porque nos han acompañado en este camino. Quiero decirles que he leído sus cartas y me he emocionado con sus dibujos. Y, por ejemplo, a través de Fiorella Franca, que me entregó este dibujo hoy día llegando al Congreso en Valparaíso, quiero decirles que este también es su gobierno. Ustedes son protagonistas. Chilenos y chilenas, por medio de esta cadena nacional, quiero enviarles un afectuoso abrazo y decirles que no están solos, que somos un equipo. Que viva Chile. No están solos, somos un equipo. Las últimas palabras del presidente Gabriel Boric, ¿cierto? Y a eso le quiero preguntar a Antonia Santos, nuestra cientista política que está con nosotros. ¿A qué se refiere con estas palabras más allá de lo que podemos entender nosotros? O sea, podemos contar con él, Antonia, pero también le deja un mensaje a todos los sectores políticos. O sea, tenemos que ser un equipo para salir de esto, si no, no salimos. Pero yo creo que ahí el guiño es más para la ciudadanía, ¿no? ¿Ya? Y es un guiño importante. Es un guiño importante porque lo que destila, lo que refleja es cercanía, ¿no? Yo soy un ciudadano que ha llegado aquí, pero tenemos que acompañarnos y también tenemos responsabilidades compartidas. No estamos solos, nos acompañamos, podemos hacer cosas juntos. Claro. Yo creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando algo que se les ha criticado constantemente mucho a la clase política es esa distancia, ¿no? Esa distancia entre lo que es ocupar cargos de poder, de representación y olvidarse de lo que es la ciudadanía, como que este cierto elitismo, ¿no? Entonces yo creo que él viene a quebrar precisamente eso. Claro. Y sí me parece que es un guiño muy importante, pero fundamentalmente para la ciudadanía. Claro. Porque los políticos también saben
que la legitimidad del gobernante no reside solamente en los órganos de representación, reside en mantener lo que es la base que le dio el acceso precisamente a la primera magistratura política del país. Un guiño a retomar la confianza. Sí, claro. Sí. Oye, Antonia, y hablando un poco de lo del guiño y de esto de la confianza y la cercanía de Boric con el pueblo, esto es una cosa, pero por otro lado, para convencer al Congreso, ahí tendría que entrar a funcionar bastante bien el ministro Giorgio Jackson, ¿no? Por lo tanto, aquí dependería de alguna forma, según tu punto de vista, del ministro Jackson un poco que avance la propuesta de Boric, dependería un poco de la simpatía que existe entre el ministro Jackson y los parlamentarios, de cómo pueda convencerlos, más allá que Boric sea cercano con nosotros como ciudadanos. ¿Cómo ves eso? Lo que veo es que ahí se tienen que generar, indudablemente se tienen que generar confianzas, ¿no? Yo creo que hay dos cargos políticos en el gobierno que son claves y que de aquí a futuro van a seguir siendo claves. Y es donde vamos a tener puesta de alguna forma esa mirada en el análisis y también lo que es el éxito del gobierno. Creo que el Ministerio del Interior es clave y hemos visto la función que tiene, ¿no? y lo que genera los errores cuando, por distintos motivos puede haber errores, ¿no? Pueden ser comunicacionales, pueden ser de decisiones, etcétera, pero no es un error lo mismo que puede ocurrir en un ministerio. Quiero decir, ahí cómo funcionan los equipos, la comunicación, etcétera, es mucho más importante. Pero el otro, evidentemente, es el que sirve de conexión, de nexo entre lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y ahí indudablemente se necesita de un talante político, de una experiencia política, de una mano, de un puño, ¿no? Político que yo no sé si Jackson lo tiene suficientemente, ¿no? Él ha sido diputado, conoce cómo funciona el Congreso, eso es importante, pero cómo se comunica, cómo interpela, cómo se negocia, porque es un espacio también de negociación, ahí todavía eso está por ver, ¿no? Claro. Entonces yo diría que esos son dos ministerios con mucho peso político y hasta ahora es lo que le ha podido generar, ¿cómo lo podría decir?, debilidad a lo que es el gobierno, ¿no? Ok. Bueno, importante rol que cumple Giorgio Jackson, un desafío tremendo. No quisiera ser Giorgio en este momento, ¿eh? Y yo creo que muchos en la casa tampoco, porque es un rol pero fundamental. Es fundamental, tanto así con la ciudadanía como además en el caso de Vallejo, sí, claro, y en él para llevar a cabo cada uno de los planes. Claro, pero claro, si no, efectivamente no sale nada, no pasa nada. Claro. Antonia, ¿hay algún punto en estos 5 ejes de los cuales se refirió ayer el presidente, en los cuales tú crees que faltó nombrar? ¿Algo faltó a tu juicio? ¿Qué faltó nombrar? A mí me gusta, bueno, claro, son por los temas que nos interesan particularmente, sí, claro, ¿no? Yo trabajo en el ámbito de la educación superior y a mí me hubiese gustado que lo hubiese desarrollado más, ¿no? Porque en las universidades no solamente está el problema en relación a lo que es la deuda que tienen los estudiantes, claro, sino que yo creo que hay que plantearse también los modelos educativos que hay en el país, ¿no? Y este modelo entre lo que es la educación estatal, la educación pública, la privada, el qué está pasando internamente, claro, estructuras que yo diría que no se han variado en el tiempo. Bueno, a mí me hubiese gustado una referencia más explícita a la educación y que no hubiese sido solamente respecto a los deudores o respecto a lo que era el CAE, ¿no? Claro, muy bien. Bien, pues Antonia, queremos agradecerte por estar con nosotros. Gracias, siempre nos dejan más claro las cosas, ¿cierto? Sí, Antonia, gracias por tu participación. Quedamos bien claros con los temas también y lo importante que así también quede el público. Claro que sí. Un abrazo, Antonia.
Un abrazo gigante Igual, para ti. Gracias. Buena Muy amable. mañana. Adiós. Igual, Igualmente. que estés muy Chao, bien. chao.